Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Necesito un amor eterno, que sea tremendo, que no tenga fin, que me seduzca, que me abrace el alma, que se apodere hasta el fondo de mí. Necesito un amor eterno que me contemple. Y así comenzamos hoy la visión humana de la noticia con esta melodía, Necesito un amor eterno. Precisamente en honor de una gran santa que hoy estamos celebrando, que es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. A lo largo de nuestra transmisión estaremos escuchando a este fraile carmelita que hace propiamente una composición a través de ese amor eterno, pero no ese amor eterno que todos conocemos, sino el verdadero, el que se escribe con mayúsculas. Vamos con más porque el día de hoy le enviamos cordiales saludos a todos los que estén celebrando su onomástico. Desde donde quiera que nos esté siguiendo, estamos en la visión humana de la noticia a través de Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, llegando a cada uno de sus hogares, sus actividades, su trabajo a través de un móvil, de un celular, de una tablet, de su computadora en la oficina, o de su computadora en su casa, donde quiera que nos esté siguiendo. Gracias, bendiciones, tanto aquí en nuestro territorio de México, en nuestra frontera de Tijuana, así como en diferentes partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Nuestras oraciones y de manera especial nos unimos a sus intenciones aquí en Koinonia Radio Cultural. Abrimos con la agenda del Papa Francisco, y es que hoy la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó a todos los fieles que el destino final de los cristianos está siempre con el Señor, y por lo tanto nos alentó a mantenernos firmes en la esperanza cristiana, que no es un mero optimismo, sino una luz para el mundo, la espera ferviente de quien está por llegar, dijo el Papa Francisco. Y precisamente habló de esta experiencia del apóstol Pablo, que consolaba a los cristianos de la comunidad de Tesalónica que se hacían estas mismas preguntas, y después de su argumentación decían estas palabras que son entre las más bellas del Nuevo Testamento: y así estaremos siempre con el Señor. Parecieran palabras simples, dijo el Papa, pero con una densidad de esperanza enorme. Y así estaremos siempre en el Señor. ¿Ustedes creen esto? Me parece que no, ¿Creen? Lo repetimos juntos 3 veces, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor, fue lo que dijo el Papa Francisco hoy en la audiencia general de la Plaza de San Pedro. Veamos esto a través de la agencia católica Rome Reports desde la ciudad de Roma, la síntesis de lo que ocurrió hoy hace unas horas en la Plaza de San Pedro. Un ejército medieval con banderas, tambores y trompetas recibió a Francisco al comienzo de la audiencia general. Durante su catequesis, el Papa explicó en qué consiste la esperanza de los cristianos. Dijo que la Iglesia espera a que regrese Cristo como una esposa espera a su marido, del que ya no se separará jamás. Credete voi questo? Mi sembra di no, Credete? Lo ripetiamo insieme 3 volte. E così per sempre
saremo con il Signore. E così per sempre saremo con il Signore. E così per sempre saremo con el Signore. El Papa añadió que Cristo unió su futuro al de la humanidad. Por eso, continuó, cuando regrese, la Iglesia se transformará en una nueva Jerusalén donde reine la paz. Sarà la tenda di Dio. E in questa cornice gloriosa non ci saranno più isolamenti, prevaricazioni e distinzioni di alcun genere, di natura sociale, etnica o religiosa, ma saremo tutti una sola cosa en Cristo. Por último, el Papa pidió a los cristianos que sean testigos luminosos y creíbles de esta esperanza. Concluyó que gracias a ella, la Iglesia ilumina al mundo. La esperanza sigue iluminando el mundo y la Iglesia, la sociedad, dijo el Papa Francisco, hacer un acto de fe en la esperanza. La Iglesia tiene entonces la tarea de mantener encendida y claramente visible la lámpara de la esperanza, para que pueda seguir brillando como un signo seguro de salvación, que pueda iluminar a toda la humanidad el sendero que lleva al encuentro con el rostro misericordioso de Dios. El Papa no dejó de lado a la Madre que siempre intercede por nosotros, ya que dijo que invocar a la Virgen María es invocar a la Madre de la Esperanza para que siempre nos mantenga en una actitud de escucha y de espera, para poder ser ya traspasados por el amor de Cristo y un día ser parte de la alegría sin fin en la plena comunión de Dios. Esto ya lo digo comentando la catequesis, también me viene en mente hoy al celebrar a Santa Teresa de Ávila, este sentido de ser traspasados por el amor de Cristo, como lo relató en sus libros Castillo Interior, Fundaciones, Perfección Cristiana, de la Santa Teresa de Ávila, doctora mística española, que era precisamente el clímax, el punto culminante de esposarse con Jesús, las bodas místicas. Ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí, dirá el apóstol San Pablo. Y bueno, vamos también con esto porque el Papa Francisco habla en la audiencia general de esa actitud de espera que debemos mantener siempre los cristianos. Vamos a continuar más aquí en La Visión Humana de la Noticia a través de la agencia católica RON Reports. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis nos preguntamos por el destino final del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que esperar? El Apocalipsis nos presenta dos imágenes: la esposa que espera a su esposo, y esto nos habla del proyecto de comunión con la persona de Jesús que Dios ha trazado a lo largo de la historia, y la otra imagen, la nueva Jerusalén, que evoca el lugar donde todos los pueblos se reunirán junto a Dios. La esperanza cristiana engloba a toda la persona, pues no es la esperanza un mero deseo o un optimismo, sino que es la plena realización del misterio del amor divino en el que hemos renacido y en el que ya vivimos. Nosotros deseamos, anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él se hace cada día más cercano a nosotros para llevarnos finalmente a la plenitud de su comunión y su paz. Por ello la Iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza, si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida. Si no, corremos el riesgo de agotar el aceite de nuestra fe y perder la alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española
en particular a los grupos provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina y otros países latinoamericanos. Que María Santísima, Madre de la Esperanza, nos enseñe a gustar ya desde ahora del amor de Cristo que un día se nos manifestará en plenitud. Muchas gracias. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedict, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Así es la lámpara de la esperanza que no puede estar apagada y que siempre tenemos que invocar a la Madre de la Esperanza, María. Al regresar de nuestra pausa vamos a comentar también lo que el Papa hoy resaltó en la homilía en Casa Santa Marta, como lo hace diariamente. Habló sobre la vida cristiana así llamada cosmética, es decir, de apariencias, o es una vida cristiana con la fe laboriosa en la caridad. Fue los cuestionamientos que esta mañana hizo el Papa Francisco durante la misa en la Casa Santa Marta, donde recordó a los fieles que Cristo condena la espiritualidad cosmética, aquella que hace sonar la trompeta para que todos la vean y alaben simplemente la apariencia. Al regresar estaremos comentando con ustedes la predicación de esta mañana en Casa Santa Marta. Regresamos. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Necesito un amor eterno que me contemple y que me lleve al cielo, que se me adentre en mi misterio, que me recree y me haga vivir. Y eres tú, amante de mi alma, mi Jesucristo, mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi Rey Nazareno, mi Salvador, mi bien y mi fin. Yo te reclamo a ti, mi Señor, que vengas. Y continuamos hoy celebrando a Santa Teresa de Ávila. La invocamos para cada una de nuestras vidas, sobre todo para el don de la conversión, porque cuando hay conversión, cuando esa fe y esperanza no se terminan, también colaboramos como buenos ciudadanos responsables y de frente en nuestra comunidad.
Les compartí antes de nuestra pausa que esta mañana el Papa Francisco, al celebrar la Santa Misa en Casa Santa Marta, habló sobre la fe, que no es solo rezar el credo, sino que pide que nos separemos de la avidez y de la concupiscencia para saber dar a los demás, especialmente a los pobres, una verdadera caridad. La fe no tiene necesidad de aparecer, dijo el Papa, sino de ser. No tiene necesidad de ser cubierta de cortesías y buenas educaciones, especialmente sin hipocresías, cuanto de un corazón capaz de amar de modo genuino. En este sentido, al comentar el Evangelio que presentó al fariseo, que se sorprende porque el maestro no realiza las abluciones prescritas antes de comer, el Papa insistió que Jesús condena ese tipo de seguridad totalmente centrada en el cumplimiento de la ley. Veamos esto a través de la agencia católica Ron Reports, lo que sucedió hoy en la mañana en la predicación del Papa Francisco. Durante su homilía en Casa Santa Marta, Francisco pidió a los cristianos que no finjan ser buenos. El Papa explicó que Jesús rechazaba a quienes lo hacían en su tiempo. Jesús condena questa spiritualità della cosmetica, apparire buoni, belli, ma la verità di dentro è un'altra cosa. Gesù condanna le persone di buone maniere, ma cattive abitudini, quelle abitudini che non si vedono, ma si fanno di nascosto. Francisco concluyó que la caridad concreta ayuda a combatir la hipocresía y también lo que llamó la dictadura del dinero. Dittatura. Así el Papa Francisco llamó esta fe cosmética maquillada, que se viste de buenos modales, pero que en el corazón hay maldad. Bueno, vamos a seguir también con el sínodo, va hacia adelante, un debate absolutamente libre y franco, como lo planteó el Papa Francisco, y los vaticanistas concuerdan en esto. La relación después de la discusión será enmendada y ampliada, pero no cambiará radicalmente su enfoque. Estos últimos fin de semana, entrando la semana, obviamente, por diversos temas como el hecho de afirmar que se valoraban también las cualidades, los dones, los talentos de personas que viven la homosexualidad o que buscan estas relaciones o uniones entre personas del mismo sexo, se ha tergiversado tremendamente en el ámbito, en la madeja mediática, hasta llegar a decir que la Iglesia ya había aprobado esto. Creo que se está saliendo bastante del contexto, en el sentido de que estamos hablando de la relación que era una especie de síntesis después de 5 días de trabajo de lo que se escuchó, de lo que dijeron los auditores, los relatores y los que han ido dando sus diversas opiniones. Es un instrumento, no estamos hablando ya. Recuerden que el sínodo concluirá propiamente el próximo año 2015. Entonces, al parecer muchos hablan de que hay poco humo. Yo diría que hay mucho humo y que se ha levantado la polvadera, precisamente porque incluso en este fin de semana el sistema informativo del Vaticano, de la sala de prensa, recibía varios tweets a través de las redes sociales diciendo cómo seguir el sínodo y qué documentos leer, porque había mucha información sobre el sínodo, pero cuál es fiable. Y me pareció muy interesante este diálogo que estaba realizando el sistema informativo Vaticano a través de 5 lenguas, entre ellas obviamente el español, que fue lo que yo estaba leyendo, que sí estaban diciendo que tomaran en cuenta solamente los documentos oficiales, no oficiosos. Obviamente hay muchos artículos en los noticieros inmediatamente se lanzaron con que el Vaticano, la Iglesia Católica ya había aceptado todo esto, etcétera, pero cuando se entra uno en una película ya empezada, pues es obvio que no vamos a entender bien el argumento. Es el sínodo, cierto, tocó los temas que eran referentes a los divorciados vueltos a casar, etcétera, pero la gran novedad aparente es que la Iglesia ha cambiado de actitud, pero en todos los documentos la actitud de la Iglesia nunca ha sido de rechazo ni de condena,
sino por el contrario, de búsqueda de caminos para que estas hermanos y hermanas puedan vivir mucho más maduramente, profundamente su vida de fe. Por eso es importante recalcar algunos elementos, porque la relación o la síntesis que se escribió después de los 5 días, que fue leída el inicio de la semana, aquí lo estuvimos diciendo en la visión humana de la noticia, y que fue proclamada por el cardenal Peter Erdo, era una fotografía fiel del debate sinodal, incluso con todos los límites que deben ser corregidos, como lo dijo propiamente el vocero vaticano, el padre Federico Lombardi, por lo que no hay riesgo ni graves problemas de ruptura entre los padres sinodales. Es parte de lo que declaró también en una entrevista al sitio de Vaticanistas, Vatican Insight, el cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Entonces, yo quisiera compartirles esa parte, y antes de pasar a otro punto, ver un resumen de esta rueda de prensa frente al documento del sínodo, esta famosa relación que es una especie de síntesis de la primera semana de trabajo, y que abordó la cuestión de la homosexualidad, los divorciados vueltos a casar, el tema de uniones entre personas del mismo sexo, y cómo el Vaticano aclaró que este informe es intermedio y no cambia la doctrina, que es uno de los puntos esenciales. Veamos esto y pongámoslo en el punto justo para no irnos con el cliché o el gancho mediático. El informe vaticano sobre los debates del sínodo está en el centro de la polémica. Algunos participantes temen que su indicación de acoger a las personas homosexuales se confunda con una legitimación. In some ways, is the misinterpretation reflecting what people would like to see happening rather than what is happening or going to happen? Para muchos obispos, esta parte del texto no recoge lo que se debatió ni tampoco los puntos comunes a los que llegaron. No es un informe final, sino un texto de trabajo. Dice que las parejas homosexuales no pueden equipararse al matrimonio, pero también que sin negar las problemáticas morales relacionadas con las uniones homosexuales, se toma en consideración que hay casos en que el apoyo mutuo hasta el sacrificio constituye un valioso aporte para la vida de las parejas. También reconoce que estas personas tienen dones y cualidades que pueden ofrecer a la comunidad cristiana. Para algunos esta afirmación es confusa y contradictoria. El cardenal Napier subrayó que no se trata de un documento final, sino de una lista de cuestiones a tratar. Sin embargo, la controversia ocupa los titulares y muchos están aventurando un cambio de doctrina en la Iglesia. We are now working from a position that's virtually, well, I say irredeemable. The message has gone out. This is what the Synod is saying, this is what the Catholic Church is saying, and it's not what we are saying at all. So no matter how we try correcting that, and this unfortunately is my experience with the media, once it's up there in the public lights, there's no way of retrieving it. El informe final será votado el viernes por todos los participantes y presentado al Papa. Será un texto con recomendaciones que él puede utilizar como considere oportuno. Bien, durante estos últimos 3 días, después de los clamorosos pasajes de la relación o de esta síntesis dedicados a las personas homosexuales, clamorosos por el enfoque novedoso y por su lenguaje que los medios no malinterpretaron, parecía que el sínodo se había transformado en un campo de combate. Algunos trataron de dar la impresión de que no había ningún acuerdo sobre ninguno de los argumentos, problemas y más problemas, discusiones orientadas, sínodo manipulado, etc. Quien denunció la censura fue el prefecto de la doctrina de la fe, Gerhard Ludwig Müller, cuyas posturas en la relación con los argumentos más candentes del sínodo son bien conocidas y fueron publicadas en 2 libros impresos a fines de julio y en septiembre, que fueron traducidos en varias lenguas. Y bueno, evidentemente, puesto que se trata de un proceso en desarrollo, es prematuro, muy prematuro, todavía hacer previsiones. Pero lo que parece surgir, dice el vaticanista especialista también en seguir este tipo de sínodos, Vatican Insight, en la voz de Andrea Tornielli, que parece surgir en una sintonía sustancial entre un número importante de padres sinodales en relación con el enfoque general de la relación que se leyó o que la tuvo al frente el cardenal Erdo.
incluso en relación con los párrafos que reflejaron una discusión franca en el aula sobre los temas de los divorciados que se han vuelto a casar, de los matrimonios civiles y de las convivencias. Al regresar vamos con más. Hoy no se pierda nuestro tema central en formación de opinión pública, tiempos de retornar a casa, a la fe católica. Vamos a una pausa. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Atenta invitación a coros parroquiales de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invitamos este 23 de noviembre al Retiro Taller para Coros Parroquiales de Adviento 2014. Domingo 23 de noviembre de 8 a 5 de la tarde, en el Instituto Cuautlatóhuac, calle 10, zona centro. Requisitos: cubrir el horario completo, lápiz y cuaderno, y guitarra si quieres tomar este taller. Costo por persona 30 pesos. Habrá clases como la música en el Adviento y Navidad, valores éticos del coro parroquial, ministerio y espiritualidad, introducción a la dirección coral, entre otros. Invita y organiza el profesor César Augusto Solórzano. Retiro Taller para Coros Parroquiales Adviento 2014. Para más información búscanos en Facebook, César Augusto Solórzano Ramos. Que camina por el mundo gritando del Señor. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Por primera vez en nuestra arquidiócesis y en nuestra ciudad, Festival por la Vida, Vida Fest Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Sábado 1 de noviembre, en la parroquia de Guadalupe, zona Río, a partir de las 9 de la mañana. Habrá conferencias, testimonios, alabanzas, actos de desagravio, Eucaristía, invitados especiales Jorge Serrano, fundador Provida Latinoamérica, Padre Carlos Santillán, Hermana Inés de Jesús en la música, Hermanos Misioneros de la Caridad, y presidiendo la celebración eucarística, Don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana. Pide informes al 664-508-2154. Vida Fest Tijuana 2014. ¡Que Tijuana viva! Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Mi Salvador, mi bien y mi fin, yo te reclamo a ti, mi Señor, que vengas ya y que te hagas presente, que incendies ya este corazón sediento, para fundirme contigo hasta el fin. Continuamos con más aquí en la Visión Humana de la Noticia. Antes de ir a nuestra
noticias regionales, locales en los principales diarios de nuestra ciudad. El Sínodo de la Familia, el matrimonio indisoluble es feliz y posible. Tras la lectura de la relación después de esta semana primera que transcurrió y el resumen de las ponencias presentadas en las congregaciones generales, los obispos reunidos en el sínodo señalaron que así como se expresa la necesidad de acoger a las familias en dificultad, se debe también hablar de las familias fieles a la enseñanza del Evangelio y reafirmar que el matrimonio indisoluble es feliz y posible. Veamos también la opinión del cardenal Oswald Gracias. Uno de los problemas más graves es el feminicidio, que también aparece ya sobre la mesa en el tema de la familia. El cardenal Oswald Gracias representa a la India en el sínodo. Uno de los problemas más graves en este país es el feminicidio. En algunas regiones se calcula que hay solo 300 mujeres por cada 1000 hombres. Los padres de la novia deben hacer un gran regalo, un regalo muy caro a la familia del novio, aunque eso está prohibido por la ley. Por eso, para muchas familias, tener una hija es un problema. Si saben que es niña, abortarán, por lo que el gobierno impide a los padres conocer el sexo del bebé antes de que nazca. El cardenal Oswald Gracias dice que el feminicidio es uno de los problemas más complicados en su país, pero no el único. Bombay es la ciudad del cine. Allí está Bollywood. A muchas niñas les dicen que les darán un papel allí como actriz. Se lo creen, huyen de casa y se las llevan para prostituirlas. Hay muchos casos. Sin embargo, no todos son problemas. La India es un ejemplo de convivencia entre personas de distintas religiones. El 80% de la población es hinduista y es habitual que muchos católicos estén casados con uno de ellos. Conozco algunos casos, el de unos buenos amigos míos. El marido era hindú, un hombre de negocios, y la mujer, una católica muy comprometida. Estaba interesada en recibir clases de teología y su marido la ayudaba. Yo mismo le di algunas clases y él nos atendía muy bien, era un gran anfitrión. Después de 10 años escuchando aquellos cursos, pidió hacerse católico. Feminicidio, prostitución y explotación infantil son los grandes retos de la sociedad de su país. El cardenal dice que en el sínodo está tomando nota de cómo afrontan otras diócesis de todo el mundo problemas similares. Y así vamos ahora a la cartelera, los titulares y lo más relevante de nuestra entidad aquí en Tijuana, en sus municipios y sobre todo también a lo que pasa en la visión humana de la noticia en rostros, historias y personas que se tejen día a día en lo más relevante de la información y la formación. En el artículo de Guadalupe Castro abrimos con Frontera en su sitio web, frontera.info, porque arribaron a la glorieta Cuauhtémoc de nuestra ciudad de Tijuana un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, conocida por sus siglas UABC, y la Universidad Pedagógica Nacional, que se manifestaron por la desaparición de ya hace algunas semanas de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Cerca de 200 estudiantes, reporta este artículo, piden justicia para los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo que el gobierno los escuche. Cansados de lo que han estado sucediendo en los últimos días, los jóvenes indican que no olvidarán a sus compañeros de Guerrero. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Es el grito de los estudiantes de Tijuana. Como sabemos, ya es una cuestión mediática a nivel internacional. La Organización de Naciones Unidas ha tenido que intervenir inmediatamente. Ahora sí, hay que recalcarlo, pasaron 2 semanas y inmediatamente se pronunció, cuando el caso de los cristianos perseguidos todavía continúa un signo de interrogación. Recuerden que al final de esta semana tendrán consistorio precisamente los cardenales en la ciudad de Roma, convocados para un consistorio especialmente para la situación de Medio Oriente. Mientras que la ONU, en la cuestión de los cristianos perseguidos, no solamente por ser católicos, sino hablamos de etnias, hablamos de comunidades que fueron desplazadas por el Estado Islámico, y hasta el momento ha sido un tanto ácida la toma de posición de la Organización de Naciones Unidas, pero qué bueno que en este caso de los
estudiantes desaparecidos, se ha pronunciado, no se esperaba menos. Y bueno, en la cuestión política aquí en México está hecha una maraña. He estado siguiendo de alguna manera algunas entrevistas, por ejemplo ayer al gobernador de Guerrero, entre dimes y diretes, al final de cuentas no, ahora salió que los cuerpos encontrados no son de los estudiantes, y bueno, cada día como es parte, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Es uno de los mejores eslogan para resumir lo que se llama investigación, y no porque no haya gente de talento y de capacidad, sino porque de mano en mano llega al último el ¿dónde quedó la bolita? Y vamos con más porque el Hospital General de Tijuana listo para atender ébola en caso de emergencia, y que ya propiamente parece de alguna manera cuestión de marketing, de publicidad, porque ya hasta los preparativos a las fiestas de celebraciones de tradiciones como son en los Estados Unidos, el Halloween, se está empezando a relacionar con cuestiones de ébola que no tiene nada que ver. Es el artículo de Saúl de Martínez. En caso de que se presente un caso de ébola en la región, el Hospital General de Tijuana sería uno de los centros médicos que lo atendería, así lo confirmó Sergio Tolento Hernández, titular de la Secretaría de Salud en Baja California, quien agregó que al momento no existe ningún caso en el país. La disposición fue decidida desde la Secretaría de Salud Federal luego de que el subsecretario de Prevención, Pablo Curi Morales, lo dio a conocer a los medios nacionales. Junto con Tijuana, otros 2 hospitales de la Ciudad de México, uno más en Cancún, Guadalajara, Monterrey y otros en Baja California, estarían en capacidad de atender los casos que se presentaran. Y precisamente hablando de este punto, en los internacionales más adelante estaremos hablando que de la segunda enfermera estadounidense infectada con ébola en los Estados Unidos tomó un vuelo comercial entre Cleveland y Dallas, Texas, un día antes de presentar los síntomas de la enfermedad, según lo informó el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. Esto lo reporta BBC Mundo, pero vamos con más porque aquí en Tijuana, transporte gratuito para discapacitados o personas con capacidades diferentes, como el lenguaje actual o técnico se utiliza. En el artículo de Laura Bueno Medina, con una inversión de poco más de $1.5 millones de pesos, se puso en funcionamiento el programa gratuito de traslado para personas con discapacidad en la ciudad, mediante el banderazo de salida de las 15 unidades adaptadas para dicha labor. Rosa Altagracia López, directora general del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, conocido como DIF municipal, manifestó que las unidades llegaron a través de un programa federal que es una realidad debido a la gestión del DIF estatal, así como del patrocinio de la empresa Gasmart. La empresa de estaciones de gasolina puso a disposición del DIF municipal a 62 estaciones que se encuentran en la ciudad, no solamente para cargar con hidrocarburo las unidades, sino para poder estacionarlas allí mientras no sean requeridas. Rosa López explicó que toda persona con capacidades diferentes que requiera de asistencia de transporte para ser trasladada a terapia o algún otro sitio y tenga la necesidad económica, se les brindará un servicio gratuito desde su casa y de regreso a ella, y así poder ayudar y contribuir a la situación del transporte gratuito para personas con capacidades diferentes. Bien, por estas noticias, como siempre, las hacemos llegar aquí, en la visión humana de la noticia, con rostros, historias y personas. Bien, por este proyecto, ojalá que llegue a buen término, porque también donde quiera se cuecen habas y entonces resulta de que después se desaparecen las camionetas, las verdaderas personas no están en ellas, los que verdaderamente ocupan no son transportados, sino que se pasa la agenda de mano en mano y resulta de que estas unidades terminan siendo desaparecidas. Pero vamos con más, aquí siempre en la visión humana de la noticia, y es que $10,000 millones lavan el narcotráfico en México. Un proceso de lavado de dinero puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, y es que en México llega a ser ya por orden en un orden de $10,000 millones anuales, uno de los países que es tránsito propiamente de esta realidad de lavado de dinero.
7,000 millones de IVA ha recaudado aduanas, el sistema tributario, en artículo de Juan Guízar. El recién designado administrador de la aduana de Tijuana, José Julián Dibleos, declaró que si a alguien ha beneficiado la homologación del IVA es a la aduana. Es su principal rubro de recaudación y al cierre del mes de septiembre ya se había logrado recaudar más de 7,000 millones de pesos por ese concepto. El punto de estas reformas lo habíamos tratado, me recuerdo aquí en Koinonia Informa, en un programa de tiempo de análisis, era que a dónde van destinados estos puntos. Las reformas se dieron, se aumentó y se homologó el IVA. Pero ¿de cuánto de eso verdaderamente está encauzado para proyectos sociales? Esa fue una de las preguntas que se discutió y que no ha quedado claro hasta el momento en ese periodismo de investigación. Vamos a una pausa, no se vayan, estamos con más en la visión humana de la noticia. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Eterno, te necesito, sálvame, Señor, y eres tú, amante de mi alma, mi Jesucristo, mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi Rey Nazareno, mi Salvador, mi bien y mi fin. Calma estas ganas que me muero vivo. Ven en mi ayuda, mi Dios, mi Señor, mi Rey de gloria, mi paraíso eterno. Te necesito, sálvame, Señor. Así es la poesía cantada en el siglo XXI que nos diera como fruto la doctora y mística Teresa de Ávila. Hoy la estamos celebrando y nos acogemos a su intercesión. Vamos con más aquí en nuestra frontera, en el sol de Tijuana. En artículo de Juan Guízar, ayudará a maquiladoras a abrir aduana a las 6 de la mañana. La industria de la maquiladora de exportación informó que el cambio de horario anunciado y puesto en práctica esta semana por la administración de la aduana local beneficiará y aumentará el número de operaciones del sector manufacturero. Así que bien también por esta cuestión que ayuda a este ámbito laboral. La tuberculosis es curable con tratamiento oportuno y es muy importante en nuestra agenda de salud tener este tipo de visión humana que ayuda a nuestra vida de
salud, ya que el 80% de los casos de tuberculosis se manifiestan a nivel pulmonar, siendo una enfermedad curable y con tratamiento oportuno y disciplinado, así lo informó el jefe de la clínica y laboratorio de la tuberculosis, el doctor Rafael Laniado Laborín. Así que es importante atenderse a tiempo y saber que es curable con un tratamiento oportuno en caso de que se padezca. Y bueno, vamos también con más, porque hoy retornamos nuevamente con lo que tiene que ver con la opinión pública. Y hay opinión pública que se gesta en convicciones, porque si no termina siendo algo simplemente opinable. Y el tema de hoy es que la fe es algo que tenemos que alimentar. Y ese alimentar la fe no es solo mandándola al ámbito de una sacristía, sino está entre la calle, entre lo que hacemos, en lo que realizamos. Y la fe pertenece a una comunidad, se vive en una comunidad, y esto es Somos Iglesia Católica. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los padres de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Hoy, tiempo de fe, tiempo de esperanza, como lo decía el Papa en la audiencia. Y es que también se ocupan testigos en este tiempo, y vamos a escuchar precisamente el testimonio de Eduardo Verástegui hoy. Tiempos de fe, tiempo de crisis, tiempo de fe, crisis, crecimiento. Yo pensaba que la única manera de poder ser feliz era teniendo fama, dinero, éxito, bienes materiales, placeres, etc. Qué equivocado estaba. Gracias a las oraciones de mi madre y ayudado por un grupo de amigos católicos pude volver a casa. Mi fe católica se volvió en el centro de mi vida. Con Dios ahora. Esta es la historia de Nora, otra testiga de este tiempo, tiempos de fe, tiempos para refrescar la vida interior. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos, y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa, y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy.
Hablando de alimentar el interior, y hoy estamos celebrando a Santa Teresa de Ávila, unas monjas cibernéticas crean una página para ofrecer esa intimidad con Dios online. Hoy en el online, en el internet, en este gran continente, se habla mucho de intimidad, se expone de manera burda o vulgar, pero hay quienes saben verdaderamente hablar de intimidad a través del internet. Ser una monja benedictina significa llevar una vida ordenada y una existencia pacífica. Es también rezar durante horas y horas todos los días. Pero para solventar este estilo de vida, las monjas que viven en este antiguo monasterio de Oxfordshire, en Inglaterra, necesitan dinero. Hace falta pagar la renta, las cuentas, los impuestos y demás gastos generales. Para hacer frente a estas necesidades del mundo real, las monjas Catherine y Lucy crearon un plan que mezcla tradición con tecnología. Ofrecen un servicio de retiro espiritual, pero que no tiene lugar en el monasterio, sino en Internet. Algo parecido a hacer un curso online. Un retiro es básicamente pasar un tiempo uno solo con Dios, dedicándole más tiempo a rezar y reflexionar que en tu vida cotidiana. Y nos dimos cuenta de que no todo el mundo tiene tiempo para dejar a su familia o su trabajo e irse a un retiro que dura por lo general unos 5 días. Tenemos varias maneras de interactuar con la gente, chateando o hablando por Skype. Eso hace que no sientan que están solos. El servicio no es gratuito, como tampoco lo son los libros y otros materiales que ofrecen. Estas monjas no tomaron los hábitos cuando eran jóvenes. Antes, Catherine era banquera y Lucy profesora de química. Cuando el llamado es muy fuerte, dejas todo, tu familia, lo cual es muy difícil. El llamado es tan fuerte que tienes que hacerlo, porque para eso es que te llaman. Ahora, las dos esperan recolectar suficiente dinero como para mudarse a un sitio más amplio y crear una comunidad más grande. Hace falta paciencia, pero eso es algo que a ambas les sobra. Y así es la vida interior, así es el tiempo de fe. Estos tiempos son tiempos de fe para creer, para crecer. Y esa es la historia también de Rick y Susan. Trabajó en béisbol y jugamos en los domingos y no había tiempo para ir a misa. Cada vez que me he cambiado de casa, que me he mudado, no estoy en la misma parroquia, entonces decido que es más fácil no ir. Había un tiempo cuando pensaba que yo no puedo hacer todo solamente y necesitaba regresar a misa. Cuando tuvimos hijos, me casé, tuve hijos, decidí que es muy importante tener esa base para la familia y para tener eso pues para los hijos. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo tengo más amor, mi vida es más completo. Nuestra Virgen de Guadalupe nos está llamando a nosotros en particularmente como hispanos. Y así es como alimentamos la fe con María de la Esperanza, el interior, entrar y aprovechar este mundo a veces un tanto caótico para alimentar el interior. La sed también es buena, nos hace reconocer el valor del agua. Por eso vamos a iniciar una nueva sesión, siempre los voy a dejar con esa visión humana de la noticia, con una historia, con algo que refresque nuestro interior. Y hoy se trata, ¿le has preguntado a tu mamá cuál era su sueño? Aquí está esta historia, nos vemos el día de mañana. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Y yo soñaba con, tal vez en este momento, estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás. Yo soñaba con ser contadora, tener mi propio salón de belleza. Con estudiar. Pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa. Creo que seguro hubiera seguido siendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así. Bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo de irme a Brasil y sacar una maestría. Muchas personas a mi edad pues van de tiempo completo a la universidad, muchas personas a mi edad van de fiesta, muchas personas a mi edad me preocupo por trabajar y superarme para que mi hijo tenga un futuro mejor.
yo no cambiaría a mi hija por ninguno de mis sueños. Mi hija es única y amo a mi hija. Si yo tuviera que regresarme y decidir en ser la grandiosa atleta que va a conocer muchos países y ser mamá, me quedo con ser mamá. No, jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo. Mi hijo es mi sueño más grande. No, nunca me voy a arrepentir de haber tenido mis hijos. Esto es lo que yo quise y ellos son mi bendición y por eso yo hago todo lo que hago ahorita. El amor de una mamá yo creo que no es comparado por nada en el mundo. Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera, yo lo haría. Mi ilusión todos los días es volver a la casa, que él esté y verlo, aunque sea un ratito. Creo que mi vida sin ellos no podría ser como es ahora, como esa vida especial, esa vida con luz. Que él llena todos los espacios, siempre. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.